La noche fue tranquila. Para millones de personas en todo el mundo, fue solo una noche más revisando las noticias, poniéndose al día con las noticias y relajándose del día. Y entonces sucedió. Una notificación apareció en miles de teléfonos simultáneamente. La cuenta de Instagram de 50 Cent, famosa por generar controversia y revelar verdades que nadie más se atrevía a revelar, había publicado algo críptico. Una sola línea, corta pero explosiva. Próximamente archivos inéditos. Cosas que nunca has visto. En Bass, podrían cambiarlo todo. En cuestión de minutos, la publicación se volvió viral. Las pantallas se iluminaron en dormitorios, oficinas y calles de la ciudad. Twitter explotó con hashtags 50 Cent Files, Diddy Exposed, End of Defense. Los usuarios de Diddy was doing an TikTok interview with comenzaron a Birdman, and at analizar first, Diddy was kind minuciosamente of cada detalle, cada palabra, cada emoji de la publicación. Las historias de Instagram se inundaron de especulaciones. Algunos afirmaban que 50 Cent estaba insinuando un documental, otros estaban convencidos de que estaba a punto de revelar pruebas que podrían desbaratar la larga defensa legal de Diddy. Y nadie, absolutamente nadie, sabía exactamente qué contenían los archivos. La tormenta en redes sociales fue inmediata e implacable. Millones de usuarios compartieron capturas de pantalla y añadieron sus teorías. Los influencers se sumaron a las transmisiones en vivo, analizando posibles ángulos, disputas pasadas y pistas crípticas que 50 Cent había lanzado meses antes. Incluso los aficionados ocasionales a la música y la cultura de las celebridades se vieron arrastrados al frenesí. El mundo se había convertido de la noche a la mañana en un tribunal digital, con las redes sociales como juez y jurado. La importancia de estas publicaciones no pasó desapercibida para el público. Diddy, una de las figuras más poderosas del mundo de la música y los negocios, había enfrentado batallas legales y controversias durante décadas, pero había logrado mantener una imagen pública cuidadosamente controlada. Rumores, demandas y documentales habían ido y venido, cada uno dejando huella en su imperio, pero nada como esto. La mera mención de archivos inéditos sugería que existían pruebas posiblemente incriminatorias que nunca habían salido a la luz. ¿Podrían estos archivos contener grabaciones, incursam pleasant R, Diddy was doing an interview with documentos Birdman, and at financieros, first, Diddy was correos kind of electrónicos u otras pruebas que finalmente pudieran quebrar la armadura de una de las figuras más intocables del entretenimiento? Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la publicación. Los titulares avivaron las posibles implicaciones. Analistas legales y comentaristas de medios intervinieron, intentando descifrar el significado del mensaje vago pero amenazante. Algunos sugirieron que los archivos podrían revocar declaraciones previas, contradecir testimonios o exponer transacciones no reveladas. Todos los expertos coincidieron en una cosa: si estos archivos eran reales, las consecuencias podrían ser monumentales. La curiosidad del público solo era comparable a su ansiedad, y si décadas de secretos estuvieran a punto de revelarse, ahora te toca a ti. ¿Qué crees que contienen estos archivos inéditos? Si fueras el juez supervisar este caso, ¿lo haría? Haga una pausa para examinar cuidadosamente cada pieza de evidencia. ¿O lo harías? Actúa inmediatamente sin esperar. Y si fueras en la posición de Diddy, ¿cómo manejarías esta tormenta? Comenta abajo con tu opinión. Cada opinión cuenta. No olvides comparte este video con amigos y golpear suscribir para más noticias de última hora, teorías internas y revelaciones explosivas. Veamos cómo reaccionaría el mundo si finalmente se revelara la verdad. Los fans no esperaron respuestas. Comenzaron a investigar por su cuenta. Revisaron documentos Diddy was judiciales doing an interview with antiguos, Birdman, and at analizaron first, Diddy was kind entrevistas of y reexaminaron filtraciones previas. Cada sutil pista de 50 Cent en publicaciones o apariciones públicas anteriores fue analizada en busca de significados ocultos. Algunos señalaron colaboraciones pasadas, antiguas disputas, e incluso los negocios de Diddy, elaborando cronologías elaboradas anticipándose a los archivos. Las redes sociales se habían convertido en un centro de investigación amateur, lleno de especulación, emoción y miedo. Mientras tanto,
50 Cent seguía siendo esquivo. No se dieron más detalles, ni fecha de lanzamiento, ni explicación. Solo una publicación, un adelanto y la insinuación de contenido explosivo. Eso por sí solo bastó para dominar la conversación global. Celebridades, periodistas y fans se preguntaban, ¿se trataba de un truco promocional o del preludio de revelaciones que podrían sacudir los cimientos de la imagen pública y legal de Diddy? Con el paso de las horas, la historia se amplió. Los analistas comenzaron a comparar casos de alto perfil donde pruebas nunca antes vistas habían cambiado el curso de las batallas legales. Se citaron ejemplos de documentos filtrados, grabaciones de video ocultas o registros financieros no revelados como posibles resultados. El peso de la posibilidad pesaba sobre la narrativa. El mundo podría estar presenciando el comienzo de un punto de inflexión, y con cada hora que pasaba, la presión aumentaba. Nadie sabía qué pasaría después. La expectación era casi insoportable. Los archivos estaban por llegar, Diddy was o al doing an menos, interview with Birdman, eso era and lo at que first, 50 Diddy was Cent kind of quería que el mundo creyera. La gente permanecía pegada a sus pantallas, actualizando las noticias, esperando el primer indicio de revelación. La tranquilidad de la noche había sido interrumpida por la promesa de caos, intriga y exposición. En cada hogar, oficina y calle de la ciudad, la pregunta persistía: ¿qué sabía 50 Cent que nadie más sabía? Y lo más importante, ¿sería este el momento que finalmente podría poner fin a la defensa de Diddy de una vez por todas? El mundo observaba, esperaba y se preparaba. Se avecinaba una tormenta, y nadie podía predecir lo devastadora que sería. Por la mañana, la tormenta se había intensificado. Los medios de comunicación, tanto locales como internacionales, se habían dado cuenta del frenesí en redes sociales. Los titulares hablaban a gritos sobre 50 Cent, insinuando archivos inéditos que podrían desmantelar las defensas de Diddy. Los analistas legales especulaban sobre el contenido, mientras que los fans e influencers creaban elaboradas teorías, cronologías y escenarios hipotéticos. Las redes sociales se habían transformado en un campo de batalla de opiniones, predicciones y acalorados debates. Cada publicación, comentario y reacción alimentaba la narrativa, propagándose como un reguero de pólvora por las plataformas. Las celebridades intervinieron con cautela. Algunas insinuaron haber escuchado rumores, otras compartieron mensajes crípticos de apoyo, y algunas cuestionaron públicamente el momento de la filtración. Cada mención, cada gesto sutil, cada tweet se convirtió en evidencia ante la opinión pública. La anticipación ya no era solo curiosidad, se había convertido en un fenómeno cultural. La gente no solo esperaba los archivos, vivían la tensión, esperando colectivamente lo que pudiera suceder. Los expertos legales comenzaron a delinear posibles escenarios. Algunos especularon que los archivos de 50 Cent podrían incluir documentos financieros o contratos que contradijeran testimonios previos. Otros sugirieron que podrían existir grabaciones, llamadas telefónicas, conversaciones privadas o incluso videos inéditos, capaces de cambiar la narrativa por completo. Los analistas advirtieron que si los archivos contenían pruebas creíbles, las décadas de cuidadosa gestión de la imagen pública y las maniobras legales de Diddy podrían verse seriamente amenazadas. Había mucho más en juego de lo que nadie había previsto. Mientras tanto, proliferaban las teorías conspirativas. Algunos afirmaban que los archivos podrían revelar alianzas ocultas, negocios fallidos o incluso secretos que involucraban a otras celebridades. Otros especulaban que se trataba de una maniobra para obligar a Diddy a negociar un acuerdo o a admitir su culpabilidad antes de que pudiera iniciarse cualquier litigio oficial. La incertidumbre, el misterio y la ausencia de información concreta estaban volviendo locos a la gente, y cada detalle, real o imaginario, se analizaba con minuciosidad. Sin embargo, el equipo de Diddy permaneció en silencio. Ni declaraciones, ni negaciones, ni garantías. La ausencia de respuesta solo echó leña al fuego. Los periodistas interpretaron el silencio de diversas maneras: confianza en el equipo legal de Diddy, miedo a la exposición o una estrategia calculada para dejar pasar la tormenta sin reconocerlo. El mundo nunca había visto a Diddy tan callado durante una crisis de esta magnitud.
Para alguien acostumbrado a controlar las narrativas y a dominar los titulares, el silencio fue una anomalía, y no pasó desapercibido. Los influencers de redes sociales rápidamente convirtieron el evento en contenido. Transmisiones en vivo, videos de reacciones, análisis de TikTok e historias de Instagram se multiplicaron. Los fans analizaron cada fotograma de entrevistas anteriores, cada palabra de conferencias de prensa previas, e incluso sutiles expresiones faciales de apariciones públicas. La búsqueda de pistas se convirtió en un esfuerzo colectivo. Se rastreó cada rumor, se revisó cada controversia pasada. Detectives digitales de todo el mundo estaban decididos a descubrir lo que podría estar oculto en los archivos inéditos. En medio del frenesí, 50 Cent mantuvo el control. La publicación por sí sola había despertado la atención mundial, pero no ofreció más detalles. Ni avances, ni capturas de pantalla, ni pistas más allá del mensaje inicial. Este silencio estratégico creó un aire de inevitabilidad, como si la revelación de los archivos no fuera una cuestión de si se revelaría, sino de cuándo. Y en la espera, la imaginación de la gente se desbocó. Lo desconocido se volvió más poderoso que cualquier hecho confirmado. Patrocinadores corporativos, empresas de medios y plataformas de entretenimiento siguieron de cerca la situación. Los anunciantes calcularon el impacto potencial, las cadenas de noticias sopesaron la oportunidad de una cobertura exclusiva, y los equipos de producción especularon sobre la posibilidad de incluir documentales. La filtración, o la promesa de una filtración, no solo había captado la atención del público, sino que también había trastocado el panorama empresarial. Todos querían una parte de la historia, pero nadie podía predecir el contenido de los archivos. A medida que las horas se convertían en días, la presión se intensificaba. Los equipos legales se preparaban discretamente para cualquier posible consecuencia, mientras los fans continuaban con sus análisis especulativos. El mundo se había sumido en un estado de anticipación, atrapado entre la incredulidad y la obsesión. En casas, oficinas y espacios en línea, la pregunta persistía: ¿qué sabía 50 Cent y cómo los archivos inéditos cambiarían todo lo que la gente creía saber sobre Diddy? El escenario estaba preparado. La tensión estaba en su punto más alto. Cada tweet, cada publicación, cada especulación avivaba el inevitable momento en que los archivos finalmente saldrían a la luz. Y el mundo esperaba, ansiosamente, la tormenta que 50 Cent había prometido. Una tormenta que podría destrozar reputaciones, revelar verdades ocultas y quizás finalmente inclinar la balanza de la justicia. Con el paso de los días, empezaron a aparecer pistas sutiles en las sombras de Internet. Publicaciones anónimas en foros insinuaban un conocimiento parcial de los archivos inéditos, con vagas referencias a fechas, lugares y nombres. Los fans diseccionaban estos mensajes crípticos, comparándolos con eventos pasados, entrevistas y apariciones públicas. Cada pista, por pequeña que fuera, se convertía en una pieza clave de un extenso misterio digital. Era como si el mundo se hubiera transformado en un gigantesco tablero de detectives, con alfileres y cuerdas que conectaban especulaciones, rumores y medias verdades. Algunos analistas sugirieron que los archivos podrían incluir estados financieros ocultos que revelaran discrepancias en los negocios de Diddy. Otros especularon sobre imágenes inéditas que podrían contradecir declaraciones públicas previas o cuestionar la credibilidad de Diddy. Cada teoría conllevaba posibles consecuencias, tanto legales como sociales, lo que hacía que cualquier especulación pareciera una bomba de relojería. Lo desconocido se convirtió en una obsesión. La gente ya no solo sentía curiosidad, ansiaba cualquier indicio de la verdad. Mientras tanto, 50 Cent seguía siendo un maestro de la sincronización y el control. A pesar del frenesí, no publicó comentarios adicionales, ni avances, ni confirmó la autenticidad o el contenido de los archivos. Cada aparición pública, publicación en redes sociales o entrevista fue analizada en busca de significados ocultos. Algunos afirmaron detectar sutiles sonrisas o miradas que insinuaban conocimiento interno. Otros sugirieron que incluso el momento de sus publicaciones era una estrategia calculada para mantener el suspense. En la era digital, la ausencia se había vuelto tan poderosa como la presencia.
La especulación se extendió a los principales medios de comunicación. Los programas de entrevistas debatían los posibles resultados, los presentadores de noticias discutían las ramificaciones legales, y los periodistas investigaban casos históricos relacionados con filtraciones de alto perfil. La historia se volvió imposible de ignorar. Los analistas advirtieron que si los archivos contenían pruebas concretas de mala conducta, Diddy podría enfrentar consecuencias mucho más allá del daño a su reputación. Consecuencias legales, financieras y sociales graves. Cada mención de los archivos provocaba escalofríos tanto en magnates del entretenimiento como en abogados. Sin embargo, Internet se nutre de rumores y amplificación. Toda información sin verificar se propagó como la pólvora, alimentando el frenesí. Los fans compilaron listas de todas las posibles pistas. Demandas pasadas, negocios fallidos e incluso conflictos personales que podrían mencionarse en los archivos inéditos. Los algoritmos de las redes sociales amplificaron las publicaciones con especulaciones y afirmaciones sensacionalistas, creando cámaras de resonancia donde las suposiciones se convertían en verdades aceptadas. Con el paso de las horas, la línea entre el rumor y la realidad se difuminaba hasta volverse irreconocible. En medio del caos, el silencio de Diddy persistió. Los equipos legales se preparaban para cualquier posible exposición, mientras los publicistas trabajaban entre bastidores para planificar estrategias de control de daños. Se discutieron todas las contingencias, desde acuerdos anticipados hasta denegaciones preventivas. Sin embargo, a la vista del público, la falta de compromiso de Diddy solo avivó el fuego. Los fans debatieron interminablemente el significado de este silencio. ¿Era confianza, miedo o simplemente una maniobra calculada para descontrolar la especulación? Mientras tanto, el mundo vigilaba a 50 Cent con lupa. Cada entrevista que daba, cada actualización en redes sociales y cada aparición en eventos era analizada minuciosamente en busca de pistas. Los analistas diseccionaban su tono, ritmo e incluso lenguaje corporal, buscando indicios sobre la naturaleza de los archivos. Para muchos, 50 Cent se había convertido en el titiritero de un espectáculo, controlando la narrativa sin revelar un solo detalle concreto. La tensión crecía, palpable en los espacios digitales de todo el mundo. La filtración o la promesa de una filtración también tuvo un impacto cultural. Los memes, Loco Plan Back to Dolls, Blaine Stare, los videos de parodia y las teorías de los fans proliferaron. Las comunidades de Internet crearon cuentas regresivas y análisis especulativos, convirtiendo la anticipación en entretenimiento. El fenómeno se convirtió en algo más que un escándalo potencial. Se convirtió en un acontecimiento global que captó la atención de generaciones y grupos demográficos. Los archivos, reales o hipotéticos, ya habían comenzado a moldear la percepción, el discurso público y la cobertura mediática. Luego llegaron los rumores de fuentes internas. Supuestas fuentes afirmaban que los archivos contenían no solo documentos, sino también conversaciones, mensajes e interacciones que habían permanecido ocultos al público. Algunos mencionaban reuniones privadas, decisiones estratégicas y transacciones financieras, todo lo cual posiblemente pintaba una imagen de Diddy desconocida hasta entonces. Si bien no se pudo verificar la autenticidad, las afirmaciones por sí solas intensificaron el frenesí. Cada rumor añadía presión, y cada especulación se convertía en una capa más de una narrativa cada vez más compleja. Mientras el mundo contenía la respiración, lo que estaba en juego era inmenso. Para los fans, los medios de comunicación y los expertos legales, los archivos inéditos ya no eran hipotéticos, eran inevitables. La expectación se había vuelto insoportable, y cada momento de silencio, cada sutil insinuación, cada chisme se magnificaba desmesuradamente. La historia ya no se trataba solo de Diddy o 50 Cent, se había convertido en un espectáculo global, una tormenta digital donde la verdad y el rumor chocaban violentamente. Y a pesar de todo, había una pregunta en mente, que resonaba en titulares, tweets y transmisiones en vivo de todo el mundo. ¿Cuándo se revelarían los archivos y finalmente saldría a la luz la verdad, cambiando todo lo que la gente creía saber sobre una de las figuras más poderosas de la historia del entretenimiento? Para entonces, la expectación en torno a los archivos inéditos había alcanzado su punto álgido.
Cada rincón de Internet parecía estar repleto de especulaciones, y los medios de comunicación lo cubrían sin parar, analizando minuciosamente cada rumor y posible revelación. Los analistas debatían el momento. ¿Por qué 50 Cent había insinuado la existencia de estos archivos ahora? ¿Y qué podría significar su publicación para la defensa de Diddy? La tensión era palpable, una mezcla de curiosidad, miedo y emoción que se apoderaba de los fans de todo el mundo. Nadie podía predecir el resultado, y esa incertidumbre solo acentuaba el frenesí. Dentro de la industria del entretenimiento, los rumores se convirtieron en discusiones urgentes. Abogados, agentes y ejecutivos especularon sobre el contenido de los archivos, intentando evaluar si podrían socavar la reputación o la capacidad legal de Diddy. Algunos sugirieron que podrían contener correos electrónicos, mensajes de texto o registros financieros que podrían ser incriminatorios. Otros argumentaron que la elección de 50 Cent del momento oportuno fue estratégica, diseñada para desestabilizar la imagen pública de Diddy mucho antes de cualquier publicación oficial. En cualquier caso, la especulación creó un efecto dominó, poniendo a todos en alerta máxima. Mientras tanto, 50 Cent seguía desempeñando el papel de orquestador invisible. Permaneció en gran medida en silencio público, pero cada publicación en redes sociales, cada entrevista y cada comentario casual fue analizado minuciosamente en busca de significados ocultos. Los fans escudriñaron marcas de tiempo, hashtags e incluso emojis, intentando descubrir pistas sobre el contenido de los archivos. Algunos afirmaban que las sutiles pistas de 50 Cent se relacionaban con movimientos empresariales conocidos o conflictos pasados, lo que alimentaba teorías sobre lo que podría revelarse. Su magistral control de la percepción convirtió la anticipación en un arte, manteniendo al mundo en vilo. En las redes sociales, las investigaciones impulsadas por los fans alcanzaron un nivel casi obsesivo. Hilos con miles de comentarios conectaban hechos históricos, acuerdos comerciales pasados e incluso relaciones personales. Cada revelación, real o imaginaria, se analizaba y compartía ampliamente. Los memes y las especulaciones proliferaron más rápido de lo que cualquier reportaje tradicional podía contener, creando una cultura digital de suspenso que trascendió la cobertura informativa. La historia se había vuelto más grande que cualquier plataforma o medio de comunicación. Era un fenómeno global. En medio del frenesí, la respuesta de Diddy, o la falta de ella, fue objeto de un escrutinio implacable. Publicistas, equipos legales y asesores debatieron todas las posibles reacciones, desde emitir un comunicado hasta divulgar información contraria de forma preventiva. Cada paso en falso podía verse amplificado por millones de personas que esperaban la confirmación del contenido de los archivos. El silencio, aunque intencional, creó un vacío que la especulación llenó con una intensidad sin precedentes. Tanto para los fans como para los críticos, lo desconocido se había vuelto irresistible. Expertos legales aportaron sus propios análisis, debatiendo las posibles implicaciones si los archivos contenían pruebas verificables. Algunos predijeron repercusiones financieras, demandas o disputas contractuales que podrían sacudir los cimientos del imperio empresarial de Diddy. Otros sugirieron que el daño a la reputación por sí solo podría ser catastrófico, especialmente en la era digital, donde la percepción pública puede cambiar drásticamente en cuestión de horas. La mera amenaza de exposición se convirtió en una herramienta de influencia, moldeando el comportamiento, las negociaciones y las declaraciones públicas incluso antes de que se publicaran los archivos. Simultáneamente, los rumores se expandieron más allá de los límites del entretenimiento tradicional. Los medios internacionales recogieron la historia, traduciendo la especulación y el análisis a innumerables idiomas. Las tendencias en redes sociales se dispararon globalmente, haciendo imposible ignorar la narrativa. Surgieron debates no solo entre los fans, sino también entre expertos de la industria, inversores y celebridades. Los archivos se habían transformado de un posible escándalo a un evento cultural que captó la atención mundial. En medio de este caos, la autenticidad de los archivos se convirtió en un punto de controversia.
Algunos expertos afirmaron que los documentos y grabaciones podrían estar alterados o incompletos, mientras que otros argumentaron que cualquier información, real o inventada, tendría consecuencias graves. La incertidumbre alimentó una dinámica singular. El poder de los archivos existía incluso antes de su verificación, lo que generó tensión que influyó en el comportamiento, la estrategia y la percepción en múltiples ámbitos. Cada rumor, cada pista y cada teoría contribuyeron a una narrativa global con mayores riesgos que nunca. Mientras tanto, las comunidades de fans crearon cronogramas y fiestas de visualización digitales, contando con entusiasmo los días que faltaban para cualquier posible lanzamiento. La anticipación no era pasiva, era activa. La gente compartía teorías, predicciones y posibles resultados, construyendo colectivamente una narrativa que fusionaba la especulación con la expectativa. El suspenso se convirtió en una experiencia compartida, conectando a millones de personas en una red de anticipación y obsesión. Y a pesar de todo, emergió una verdad innegable. Los archivos inéditos se habían convertido en algo más que una simple revelación. Se habían convertido en una fuerza global, moldeando la conversación, la percepción y el comportamiento de maneras que nadie podría haber previsto. A medida que la cuenta regresiva se intensificaba, el mundo esperaba el momento de la verdad, sabiendo que la publicación, cuando llegara, lo cambiaría todo. La tensión finalmente se disipó cuando apareció la primera filtración en línea. Al principio fue sutil, una publicación anónima en un foro, rápidamente difundida por las redes sociales. El fragmento no lo reveló todo, pero fue suficiente para desatar una polémica. Capturas de pantalla de correos electrónicos y breves videos circularon al instante, cada uno más atractivo que el anterior. Los fans analizaron cada detalle, reprodujeron cada segundo y analizaron minuciosamente cada línea de texto. En cuestión de horas, quedó claro. Los archivos inéditos eran reales y su impacto podría ser enorme. A medida que se propagaba la filtración, los expertos se apresuraron a analizar su credibilidad. Los equipos de análisis forense digital examinaron metadatos, marcas de tiempo y la fuente de la filtración, intentando verificar su autenticidad. Algunos concluyeron que los archivos eran legítimos, mientras que otros advirtieron que incluso podría producirse una manipulación parcial. Independientemente del debate, el daño o la anticipación del mismo ya se estaba manifestando. La percepción pública cambiaba constantemente, impulsada por pruebas no verificadas, pero contundentes, que sugerían que la defensa de Diddy podría estar bajo una presión sin precedentes. Los medios de comunicación se pusieron manos a la obra. Noticieros, podcasts y publicaciones en línea analizaron la filtración desde todos los ángulos. Los titulares aullaban, la especulación se descontroló y la historia dominó los temas de actualidad mundial. Los analistas debatían las posibles implicaciones para la posición legal y empresarial de Diddy, mientras los fans creaban cronologías, detallando minuciosamente los supuestos acontecimientos. Cada revelación, por pequeña que fuera, se amplificaba y magnificaba, creando un ambiente donde el rumor y la realidad se confundían en una sola narrativa de anticipación y tensión. Mientras tanto, el equipo de Diddy se enfrentaba a una presión sin precedentes. Publicistas, abogados y asesores convocaron reuniones de emergencia para evaluar la estrategia, sopesando los riesgos del silencio frente a las posibles consecuencias de la respuesta pública. Cada palabra, gesto y acción era analizado en tiempo real, y tanto los fans como los críticos interpretaban incluso los más mínimos movimientos como indicios de culpa o confianza. El desafío era inmenso. La filtración había desatado una tormenta difícil de contener, y el mundo observaba atentamente la reacción de Diddy. En el ámbito digital, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones. Los fans tomaron partido, creando hilos virales que analizaban el contenido, compartían interpretaciones y especulaban sobre las implicaciones. Los hashtags se popularizaron rápidamente y se convirtieron en tendencia en las distintas plataformas en cuestión de minutos. Memes, vídeos y discusiones se propagaron como la pólvora, arrasando incluso a los observadores ocasionales. La filtración pasó de ser una revelación privada
a un espectáculo público, influyendo en conversaciones mucho más allá del contexto original. El contenido de la filtración en sí fue selectivo, revelando estratégicamente lo justo para generar el máximo impacto, dejando preguntas cruciales sin respuesta. Los observadores detectaron inconsistencias y lagunas, lo que generó debates sobre qué era auténtico y qué podría haberse ocultado. Sin embargo, la ambigüedad fue intencional, alimentando la curiosidad, la especulación y la ansiedad a partes iguales. Al no revelar toda la información, la filtración aprovechó el poder de la incertidumbre, demostrando que, a veces, la amenaza de la exposición puede ser tan potente como la exposición misma. Mientras tanto, los expertos legales debatían las posibles consecuencias. ¿Podrían estos archivos ser admisibles en los tribunales? ¿Influirían en las investigaciones en curso o en futuras demandas? Algunos argumentaban que incluso las filtraciones sin verificar podrían tener consecuencias reputacionales que superaban con creces cualquier impacto legal inmediato. Cada analista, cada periodista y cada aficionado parecía sopesar las posibles consecuencias de forma diferente. Pero una cosa era unánime: la narrativa era ahora irreversible, y la defensa de Diddy, independientemente de su preparación, se enfrentaba a un escrutinio sin precedentes. En las calles, la filtración alimentó conversaciones que trascendieron los medios tradicionales. La gente discutía los archivos en cafés, oficinas y aulas, compartiendo teorías y opiniones con creciente fervor. La historia se había convertido en un evento cultural, un momento de suspense compartido que unía a personas de todos los grupos demográficos y geográficos. Los archivos ya no eran solo pruebas, se habían convertido en un símbolo de influencia, control y el poder de la información en la era digital. Y sin embargo, a pesar del caos, 50 Cent seguía siendo una presencia fantasmal tras bambalinas. Sus publicaciones ocasionales en redes sociales y mensajes crípticos solo intensificaban el suspenso, creando la sensación de que cada revelación estaba meticulosamente orquestada. Los fans especulaban sobre sus motivos, su timing y su siguiente movimiento, incapaces de resistir la atracción magnética del drama en desarrollo. La tensión entre la anticipación y la revelación se convirtió en una partida de ajedrez psicológico, con el mundo observando cada movimiento. A medida que las horas se convertían en días, la primera filtración sentó las bases para lo que prometía ser una cascada de revelaciones. El interés público alcanzó un punto álgido, la cobertura mediática se intensificó y el equipo de Diddy trabajó sin descanso para gestionar la percepción. La narrativa había pasado de la especulación a la realidad, pero la historia completa seguía siendo tentadoramente inalcanzable. Y en ese lapso, el espacio entre lo conocido y lo que podía revelarse, el poder de los archivos inéditos creció exponencialmente, dejando al mundo en un estado de implacable y ansiosa anticipación.